Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y tenemos un programa espectacularmente bueno el día de hoy para ustedes. Probabilidad y estadística. Suena muy entretenido, ¿verdad? Nos vamos a asegurar de mostrarte la parte entretenida de la probabilidad y la estadística. Es decir, ¿cuál es tu oportunidad, por ejemplo, de ganarte la lotería? O de ganar una rifa. O de entender por qué a veces ganas y a veces pierdes en un juego de azar. Claro, ¿cuántas oportunidades tienes para ganar un volado? Y mejor aún, ¿cómo podríamos, al estudiar esto, que esto es justamente lo que estudian la probabilidad y la estadística, cómo podríamos mejorar nuestras probabilidades de ganar o cómo podríamos encontrar alguna otra utilidad? ¿La tiene? Claro. Incluso podríamos predecir un poco el futuro, ¿sabes? Exactamente, y tendríamos más certeza, es decir, podríamos acercarnos un poco más a predecir el resultado de algo. Esto es, conociendo el comportamiento que haya tenido ese algo en el pasado y estudiando cuáles fueron los factores que lo alteraron y saber qué podría ser lo más factible que suceda. Así que esto y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos, vamos a comenzar. Si avientas 100 veces una moneda al aire, la probabilidad de que tengas resultado 50-50 es de 8%. Si hay 60 personas en una habitación, la probabilidad de que alguien comparta cumpleaños es de 99%. La probabilidad de tener gemelos es mayor que la de ganarse la lotería. En Estados Unidos de América, la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es de 1 en 3000. Fumar incrementa la probabilidad de tener cáncer pulmonar de 0.2% a 24.4%. Quizá recuerden tus papás, tú que nos estás viendo joven no, pero tus papás sí lo recuerdan muy bien. Típicamente era casi una broma en las mañanas cuando veías cuál iba a ser el clima para el día de hoy y era como una ley de Murphy, es decir, te llevabas un paraguas porque te decían que iba a llover y era un día espectacularmente soleado. Va a ser frío, tápese. Súper calor. Váyase ligero porque el sol va a estar bravo. Lluvia torrencial. Exactamente. Las probabilidades que te daban eran lejanas y no se cumplían en muchos de los casos al grado de hacerse casi una broma común que hicieras lo contrario a lo que te sugería el meteorólogo. Hoy, con la llegada de la tecnología y la actualización constante e inmediata del clima, tu teléfono, tu sistema, tu dispositivo inteligente, el clima que te muestra es el resultado de varias cosas, del clima en este momento y del análisis constante hacia atrás de los climas en este día, en esta época y a esta hora y los meses previos y lo que pudiera entonces resultar en una tarde que llueva o no. Y por eso hoy son mucho más exactos. Hoy cuando te dicen va a llover en un ratito, casi sacas el paraguas, lo enciendes y ¡ping!, empieza a llover. Ese es el resultado del uso de la probabilidad y la estadística. Claro, no hay mejor ejemplo para ponerlo en la realidad. ¿Para qué nos sirve la probabilidad y la estadística? Exactamente. Y este caso es uno que es muy fácil de ver y de entender, pero nos sirven también, por ejemplo, para que la calidad... Los seguros, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto cuestan dependiendo de la cantidad y probabilidad de accidentes que tengas? Y la producción de lo que sea, de cualquier producto, puede mejorarse y puede mantenerse la calidad utilizando probabilidad y estadística, es decir, analizar todos los factores que se involucran para controlarlos de una mejor manera. Y por si tienen más dudas sobre la probabilidad y la estadística, vamos a ver este reportaje que preparamos para ustedes. Yo también tengo muchas. Venga, vamos. La probabilidad y la estadística se encargan del estudio del azar desde el punto de vista de las matemáticas. La probabilidad propone modelos para los fenómenos aleatorios, es decir, las cosas que se pueden predecir y estudia sus consecuencias lógicas. La estadística ofrece métodos y técnicas que permiten entender los datos a partir de modelos teóricos. Así pues, el cálculo de la probabilidad es una teoría matemática y la estadística es una ciencia aplicada donde hay que dar un contenido concreto a la noción de probabilidad.
La probabilidad es una medida de certeza asociada a un suceso o a un evento futuro. Suele expresarse con un valor entre 0 y 1. 0, 0% a 100%. Es decir, un evento con probabilidad cercana al 0 es muy improbable y un evento con valor cercano al 1 es muy probable. La probabilidad surgió con el deseo del hombre de conocer con certeza el resultado de eventos futuros. Empezó como reacción y después se vio su utilidad en las áreas de producción e industrial. En cambio, la estadística es una rama de las matemáticas que estudia los datos provenientes de una muestra o de la población total. Busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico natural, ya sea haya ocurrido de forma aleatoria o intencional. Es una ciencia que tiene relación con todas las áreas del conocimiento, desde la física hasta las ciencias sociales, pasando por el área de la salud y la calidad en la producción. Su principal objetivo es describir el conjunto generalizado de datos para conocer las características de una población y así tomar decisiones o inferir sobre relaciones entre diferentes variables. La estadística descriptiva se divide en dos áreas. Descriptiva, que es la descripción, organización, resumen y visualización de todos los datos de interés. La idea es organizar y describir las características de un grupo de datos, para después poder presentar la información mediante gráficas o tablas. Inferencial. Se dedica a la generación de modelos, predicciones y asociaciones relacionadas a los fenómenos de estudio, así como a las características de ellos. La forma en la que la estadística y la probabilidad se complementan es la siguiente. La probabilidad establece modelos y teorías matemáticas. La estadística aplica estos modelos a una colección de datos y nos permite tomar decisiones sobre un tema. Por ejemplo, la probabilidad nos dice qué tan frecuente es encontrar niños de 6 años con estatura menor a 1 metro con 20 centímetros. La estadística evalúa las medidas de estatura de los niños menores de 6 años. Presenta la información en gráficas y tablas, establece la relación que existe entre la edad y la estatura, a mayor edad, mayor estatura, y permitirá tomar la decisión sobre el tamaño de los asientos ideales para los niños de 6 años que van al cine. Al final del día, estas dos ciencias se complementaron y permitieron tomar una decisión basada en la probabilidad, así como en el análisis de los datos. Pero, ¿qué otros usos tienen estas ciencias? Se utiliza para tomar decisiones como las siguientes: ver qué tratamiento es más efectivo para una enfermedad, analizar la producción de una fábrica y conocer qué tan probable es que haya algún defecto en los productos, saber cuáles son las rutas de transporte más usadas y cómo optimizar el sistema de transporte, conocer la capacidad de resistencia de un material de construcción, en fin, casi en todas las actividades humanas modernas. Así que sin saberlo, hemos estado usando muchísimo la estadística y la probabilidad. A menos que tú tengas el control al 100% de un algo, es prácticamente imposible garantizar el resultado de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Claro. Tomemos el caso, por ejemplo, de un volado. En el caso de un volado hay dos resultados posibles: cara o cruz, águila o sol, solamente. Y esto quiere decir que en todo caso tenemos la mitad de las probabilidades de ganar o de atinarle si escogemos el mismo resultado lanzándolo una determinada cantidad de veces. Pero ¿qué tal que queremos que salga un número determinado en un dado? Ahí tenemos 6 probabilidades. Exactamente, estas 6 caras se convierten en distintas probabilidades de que salga un resultado en particular, y la cantidad de veces que tendrían que sucederse para que este resultado coincida crece. ¿O qué tal la lotería? Ahí sí tendríamos que comprar o muchísimos boletos o yo qué sé. O un golpe de muchísima suerte. Bueno, es más, a eso se debe el dicho de que alguien se sacó la lotería cuando te quieres referir que a alguien le fue muy bien. Y le fue muy bien además de una manera muy casual, de una manera como así de chiripa, dirían en otros lados. Claro. Pero tiene que ver justamente con probabilidad y con estadística. Mientras más participen en la lotería, menos probabilidades tienes de ganar. Claro, si por ejemplo en el dado teníamos que dividir entre 6 o en el volado entre 2, imagínate en la lotería, entre todos los que compraron o entre todos los boletos que salieron. Exactamente. Y eso complica un poco la situación. Y es más, para quitarnos lo complicado, ¿qué les parece si vemos una entrevista que les va a llamar mucho la atención por la oportunidad de responder dudas? Sí. Vamos. Vamos. Y estamos en la sala de entrevistas de ¿Qué rayos?, con la oportunidad de platicar con un experto y validar la info que hemos estado compartiendo con ustedes. Gracias por acompañarnos y por la oportunidad de platicar con todas nuestras amigas y amigos. Y si les parece bien, comencemos, Dani.
¿Para qué sirve la probabilidad? Bueno, hay que mencionar que una gran parte de los eventos con los que tenemos contacto son eventos cuyos resultados no podemos predecir con certeza. Entonces la probabilidad sirve para describir y hacer modelos de esos fenómenos y poder a veces tomar decisiones adecuadas, racionales, para que nos afecten lo menos posible. Bien, ¿de qué forma aplicamos la estadística junto con la probabilidad? La probabilidad nos da un número con el cual ciertos eventos ocurren con frecuencia o no. Y la estadística, para lo que nos ayuda, es para sacar conclusiones de una población a partir de una muestra. Entonces, la probabilidad nos ayuda para decir con qué probabilidad las conclusiones son ciertas en la población, conclusiones que son de la muestra. Por ejemplo, en una escuela queremos saber cuántos niños tienen una característica determinada. Por ejemplo, cuántos niños juegan fútbol de toda la escuela. Entonces, como es muy difícil preguntarle a todos, entonces se le pregunta a una muestra, digamos, de 50 estudiantes. Y supónganse que de esos 50, 10 juegan fútbol. Entonces uno puede inferir a partir de eso que la 10ª parte de toda la escuela juega fútbol. ¿Es difícil aprender sobre ellas y su aplicación? Digamos que como en todas las matemáticas requiere cierta dedicación, pero no es difícil. Nada más que tiene dos aspectos. Uno es el técnico, el matemático, en el que hay que saber hacer cierto tipo de cuentas. Por ejemplo, para entender la probabilidad hay que saber algo de fracciones, hay que saber un poquito de proporcionalidad, ¿verdad? Hay que saber hacer unas ciertas gráficas, y luego eso pues cuesta un poco de trabajo. Pero esa es una parte, pero la otra parte es la parte, digamos, conceptual, que consiste en entender que que en muchos de los fenómenos de la vida no es seguro decir cosas, y que no para todo hay leyes para decirlas, y entonces la probabilidad ayuda a entender mejor ese tipo de procesos. Bueno, ¿y en qué áreas de la vida moderna se aplican estas ciencias? Pues hay una infinidad de situaciones de la vida en donde se aplica la probabilidad y la estadística. Una de sus aplicaciones muy importantes fue para determinar si era efectiva o no la vacuna de la poliomielitis, que fue una crisis de enfermedad muy fuerte que vivió la humanidad hace muchos años, hace como 50 años. Era una enfermedad muy perniciosa, y entonces se crearon una vacuna para combatirla, pero en los primeros ensayos resulta que la vacuna parecía que perjudicaba más, es decir, que producía la enfermedad. Después, gracias a la estadística, se hicieron modificaciones a la vacuna, y gracias a la estadística se pudo probar con toda seguridad que la vacuna beneficiaba en general y no perjudicaba. Pero fíjense, aquí es donde entra bien qué quiere decir la probabilidad. Una vacuna no necesariamente es segura que previene la enfermedad, la previene con cierta probabilidad. Esto quiere decir, por ejemplo, si de cada 100 personas que se vacunan, hagan de cuenta, el 80 no se van a enfermar, pero a lo mejor hay poquita probabilidad de que algunos se enfermen. Entonces, eso hace que la cuestión no sea tan segura. ¿Cómo nos han ayudado la probabilidad y la estadística? Bueno, como decía yo, en realidad muchos de los aspectos en los que actualmente vivimos han sido resultado, o han sido acompañados por estudios estadísticos. Por ejemplo, las construcciones de las vías del metro. Primero se hacen estudios estadísticos para saber de dónde a dónde va la mayoría de gente, por ejemplo, de dónde a dónde se transportan la mayoría de gente para delinear una ruta.
y también, digamos, qué tantas probabilidades hay de que se pueda disponer de espacios, etcétera, para construirlo. En los supermercados, pues casi todas las mercancías que hay ahí han sido producto de estudios estadísticos, como mencionaba hace un momento, para determinar si lo que se anuncia ahí es cierto. Por ejemplo, ustedes saben que cada producto alimenticio trae una fecha de caducidad. ¿Cómo se determina esa fecha de caducidad? Bueno, pues entre otras cosas, se hacen estudios de estadísticos y probabilísticos para determinar esas fechas. Y de hecho, la información que está ahí es probabilística. Por eso dicen los anuncios, dicen, este producto consúmase preferiblemente antes de tal fecha. Esa es una información estadística. ¿Quiere decir que en esa fecha al otro día ya no se puede consumir? Pues no necesariamente, puede durar un poco más, pero también puede durar un poco menos. Es decir, hay un cierto margen de error. Entonces todo eso está determinado por estudios probabilísticos y estadísticos. Y finalmente, y además agradeciendo la oportunidad de realizar este enlace desde Marte hasta allá, hasta la Tierra, muchas gracias. ¿Cómo utilizarlas para tomar mejores decisiones en la vida diaria? Una cosa que es importante entender que el mundo, todas las acciones y las cosas con las que vivimos están llenas de aspectos de azar o de incertidumbre, aunque sea pequeñito. No todas las cosas son seguras. Entonces, la probabilidad nos ayuda a entender estas cuestiones y a veces a tomar medidas para actuar, simplemente para actuar y tomar decisiones, ¿no? Uno puede dar las estadísticas del tiempo para saber si va a llover o no va a llover, entonces si se va a llevar uno un paraguas o no, o también para hacer deportes uno consulta las estadísticas acerca de la contaminación, o como ustedes saben ahora con los nuevos instrumentos tecnológicos uno puede consultar qué vías. Los papás pueden consultar por qué vías se pueden ir en el tráfico para tener más probabilidades de llegar temprano a su trabajo, etc. Saber algo de probabilidad es muy útil, no nada más para entender los juegos de azar los juegos de azar, sino también para entender muchos de las decisiones y fenómenos de la vida. El niño debe de saber que las medicinas son probadas por medios estadísticos y que a veces tienen ciertas probabilidades tienen muchas probabilidades de curar, pero no siempre, a veces tienen probabilidades de no curar y cosas así, que creo que son aspectos que uno debe de saber. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de resolver todas las dudas que nos enviaron nuestros amigos de ¿Qué rayos? Ya ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y te tengo información muy relevante. SpaceX, esta empresa que seguramente conoces porque se ha hecho famosa por cumplir un programa de creación, construcción y lanzamiento exitoso de cohetes espaciales, cuenta en este momento con una serie de pruebas para su nave más grande y más poderosa. Se llama Falcon Heavy, la estás viendo en este momento en pantalla, y cuenta con 70 metros de altura, y no solo eso, con 70 motores. Bueno, es más, la medida de potencia que utiliza esta nave es muy particular. Son 800 aviones de potencia. Sí, 800 aviones. Esta se espera que sea la nave que transporte a los primeros grupos de humanos a Marte una vez que inicie la colonización formal y no las transmisiones de nuestro programa, claro está. Vamos a un corte, continuamos. Esto es ¿Qué rayos?